Muy bien, Bea, muchas gracias por esa información. Ya está en librerías Historia de los conservadores y las derechas en Uruguay. Este trabajo coordinado por los historiadores Magdalena Broquetas y Gerardo Caetano. Y bueno, queremos conocer los detalles porque este es el primero de 3 libros que se irán realizando con mucha investigación, mucho trabajo porque los conocemos, que se irán obviamente dando a conocer próximamente. ¿Cuáles son las principales características para comenzar con el tema y darles la bienvenida sobre todo de los conservadores y de las derechas en nuestro país? ¿Quién quiere empezar? Que aparte retomamos esta posibilidad de tener a más de un invitado en estudio. Es verdad, bueno, que la primera bien, qué gusto. Quiere decir que de a poco vamos viviendo más normal. Bueno, es un libro pensado para todo público. Es un libro sobre la historia del Uruguay y sus antecedentes, porque arranca con la contrarrevolución artiguista, ¿no? 1810, o sea, con los que defienden la monarquía, con los que no estaban a favor del proyecto de Artigas, de federalismo. Y este tomo en particular termina en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los otros tomos llegarán hasta el presente. Pero bueno, es un libro que espera ser de interés para todos aquellos que quieran saber sobre quienes defendían la monarquía, quienes defendían formas de pensamiento económico como el liberalismo económico. Hay más avanzado, en el libro se van a encontrar con los simpatizantes de los fascismos. Hay religiosos, políticos, empresarios, divulgadores, intelectuales. Es un libro en el que participan colegas de mucha experiencia y que pretende ser un friso distinto para mirar la historia del Uruguay. Eso es interesante también, porque uno asocia mucho el tema izquierda-derecha, derecha-izquierda, que a veces en la historia es un terreno medio nebuloso. Es una forma de abarcar esa dicotomía que quizá no lo es tanto, o ¿cómo está en el libro plasmada? Bueno, ese es el asunto. Si tú dices izquierda o derecha solo, no quiere decir nada. Si tú lo dices en forma ahistórica, en forma temporal, en forma incluso fuera del contexto, ¿qué es derecha en Rusia hoy? En cambio, si como corresponde, y nosotros lo trabajamos en la introducción, tú tomas ese continuo derecha-izquierda como una clave relacional. Se es izquierda en relación a unas derechas en plural y se es derechas en relación a izquierdas en plural. La clave relacional, no esencialista, sino es relacional y referida a un determinado contexto histórico, cultural, político, social. Esto quiere decir, por ejemplo, que siempre hay un otro. ¿Cuál era el otro en el 900? Claramente el vallismo. El vallismo era el jacobinismo para el doctor Luis Alberto de Herrera. Era el socialismo de mandarines para Carlos Reiles. Era incluso, vaya, era el Lenin uruguayo, o para quien fue el presidente fundador de la Federación Rural, la representación de los grandes intereses empresariales, sobre todo agropecuarios, el vallismo, el primer vallismo, el vallismo de Don Pepe, era el inquietismo, que decía es peor que el socialismo, porque rema contra el reposo, va siempre en la perspectiva de avanzar. Es decir, izquierdas o derechas son una forma de identificación política e ideológica, que pese a su persistente negación, hay muchos que niegan eso, ya se terminó, no hay derechas y no hay izquierdas. Sin embargo, cuando, por ejemplo, aún hoy en el Uruguay o en otros países se hace una encuesta que es la clave de autoidentificación ideológica, bueno, la gente se ubica, derechas, izquierdas, centro, y se ubica en relación justamente a eso, a una clave dialéctica y a una clave que tiene que ver con los asuntos de una coyuntura determinada. Me interesa porque este es el primero de 3 tomos que decíamos que va a ir repasando la historia hasta la dictadura, luego la postdictadura. Pero, ¿qué encontramos acá que se puede traer a la actualidad? Hay mucho que persiste en la historia del Uruguay, la esencia de la derecha y de la izquierda, de cómo se veían unos y otros. Bueno, es que este es un libro para ser leído en esa clave, ¿no? En la clave de larga duración. A ver,
Cada época histórica tiene sus características, su tono epocal, sus asuntos, pero hay ciertos temas, ciertos tópicos que lo interesante es ver, bueno, quiénes los adoptan, cómo los defienden. Vamos a poner ejemplos concretos, ¿no? La cuestión del igualitarismo. Cuando decimos revolución artiguista, decimos que cae un orden basado en el antiguo régimen, ¿no? Basado en privilegios, basado en la desigualdad. Bueno, entonces viene la discusión sobre la igualdad, ¿no? Los límites de la igualdad. Segunda mitad del siglo XIX empiezan todas las luchas obreras, ¿no? En Uruguay, este último cuarto, principio del siglo XX. Bueno, ¿cuáles son los sectores que oponen un antisindicalismo? Primeras décadas del siglo XX, eclosión de los feminismos, ¿no? Acá hay, bueno, muestras de los antifeminismos, ¿no? El horror que generó en 1911 cuando salió la primera mujer por Montevideo de pantalones. Tuvo que salir la policía a calmar a la gente, ¿no? Luego, en 1912, se le otorga a las mujeres, se arma una sección de estudios secundarios y preparatorios, y eso genera mucho revuelo, porque había sectores políticos, religiosos, bueno, diversos, que decían que no tenía ningún sentido, que las mujeres, que además tenían, en el peor de los casos, una inferioridad intelectual, comillas, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando no, un otro lugar en la esfera social, bueno, fueran a bachillerato. Entonces, antifeminismos. Luego, y eso recorre, ¿no?, hasta la actualidad, porque hay algunos argumentos que tienen mucha vigencia del capítulo que trabaja Inés Cuadro. Luego, la cuestión de cómo nos vinculamos con los otros, ¿no? Tan presente está la discusión sobre cómo la sociedad uruguaya se relaciona con los migrantes. Además, una sociedad que se transformó de sociedad de receptora de migración a una de expulsora, y bueno, y ahora parece ser nuevamente receptora. La cuestión de la xenofobia, entonces, ¿no? La cuestión del antisemitismo. O sea, son cuestiones que aparecen en estos capítulos de este libro que van a seguir en el segundo tomo y que tienen una vigencia. Eso les iba a preguntar. ¿Es cronológico el desarrollo en los 3 tomos? O sea, empezamos desde pasado y vamos avanzando en el tiempo. Es hasta la Segunda Guerra. Ahí va. ¿Cómo están organizados esos 3? Por ejemplo, en este tomo hay 3 apartados. Uno que tiene que ver con los orígenes del siglo XIX. El debate sobre la Revolución Francesa, un debate actualísimo sobre el concepto de libertad, un debate sobre el hispanismo, que también tiene sus perfiles hoy, carlistas, ¿quiénes eran los carlistas? Todavía hoy hay carlistas en el Uruguay del 2022. Ese es el primer apartado. Un segundo apartado que tiene que ver con la reacción contra el primer vallismo, que coincide, como decía Magdalena, con, bueno, cómo se responde frente a una nueva cuestión social, la emergencia de los sindicatos, la emergencia de movimientos feministas. Y la tercera, que es, bueno, cómo vivió el Uruguay la era de los fascismos, la era de Mussolini, la era de Hitler, la era de Franco. Ustedes en el libro van a ver, por ejemplo, cuando se genera en los años 30 un frente antisemita, bueno, ¿quiénes participaban? Intelectuales, dirigentes políticos, divulgadores. Cuando se vivió la Guerra Civil Española, que tuvo un eco fortísimo en el Uruguay, bueno, ¿quiénes estaban del lado republicano y quiénes estaban del lado franquista? Cuando subió, bueno, regímenes autoritarios, con todo lo que ellos implicaban en Italia, en Alemania, ¿cómo reaccionó la sociedad uruguaya frente al ascenso de Hitler, que lo llevó, bueno, a ser la primera figura del gobierno alemán el 30 de enero de 1933, apenas 2 meses antes de que aquí se diera un golpe de Estado, el 31 de marzo de 1933, con 3 figuras claves, digamos, las 3 figuras políticas que sustentaron el nuevo régimen terrorista, que terminaron adhiriendo al fascismo. Estoy hablando de Pedro Manini Ríos, el fundador del riverismo, la parte de las derechas coloradas, Luis Alberto de Herrera, que, bueno, ya desde 1920 era una figura dirigente dentro del Partido Nacional, y Gabriel Terra, que había sido electo presidente bajo los lemas, bajo las candidaturas que incorporaban al lema vallista, y que luego, bueno, sería el ejecutor, ¿no?, del golpe de Estado, que fue un golpe que, bueno, que reformuló la política uruguaya durante más de una década. Entonces, la secuencia cronológica es el eje, pero también se mezclan temas. Maggie lo decía, se refiere el tema de los feminismos, en realidad de los antifeminismos, como señal que
de manera transversal vinculaba a las derechas de distintos orígenes. Mirita Alfaro trabaja cómo ese debate izquierda-derecha se daba en ese escenario tan particular del carnaval. El carnaval era... O sea que es todo lo que pasaba a fines del siglo XIX, lo traemos nuevamente a la actualidad, Son ¿no? discusiones que tienen vigencia. El feminismo sigue estando presente en la discusión del día a día. Creo que las discusiones políticas, pero al nivel más amplio, ¿no? No político-partidarias. Tal cual. Discusiones sociales que se siguen dando el día de hoy. Mira, y te decimos más. Hay más de un capítulo que atraviesan la cuestión del ruralismo conservador. Y allí las primeras discusiones, desde fines del XIX y después inicios del XX, cuando el vallismo monta el vallismo más radical y bueno, y también el propio Valle monta una especie de guerra contra el latifundio, intenta avanzar en la cuestión impositiva, intenta gravar a la contribución inmobiliaria de los más poderosos. Digo, sí tendrá vigencia porque estamos escuchando claro, que son las escuchando lo que pasa en discusiones que se dan, ¿no? Eso aparece en el capítulo de Inés Moraes, en otros. Entonces, son temas, no hay que hacer esta extrapolación mecánica, ¿no? De decir, bueno, esto estuvo siempre. Claro. Pero justamente lo que nos permite ver estos temas en contexto es resignificarlos, porque los temas no son ni de izquierda ni de derecha. A veces hay un mismo tema que tiene una lectura... El antifeminismo no era estrictamente de derecha. Lo que pasa es que las estrategias, las finalidades eran otras, ¿no? A veces hay marcos de época. Este libro mira las derechas y mira esas derechas en la diversidad, ¿no? Esto que preguntaban al inicio. No es solo la derecha partidaria, que la mira y muy bien porque son los orígenes de las derechas partidarias modernas en los dos partidos, ¿no? Pero justamente en ese... más allá de lo difícil de la extrapolación y la complejidad de generalizar. Pero ¿qué tan distinta era la izquierda y la derecha en el comienzo de ese libro, desde que abarca ese libro, a lo que podemos vivir hoy? Lo que pasa es que ese es el juego de la historia, que es un juego apasionante. Es invitar por el otro lado del espejo para hacer un juego de espejos, ¿no? En donde tú ves cómo esos movimientos se veían a sí mismos, cómo lo veían los otros y, que esta es otra mirada, cómo los podemos ver hoy. Sin anacronismo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, sin extrapolar los marcos morales, políticos, ideológicos que hoy tenemos. Siempre está la tentación, porque uno se encuentra, por ejemplo, el cuplé de los Patos Cabreros en el 24 y dice, pero este cuplé, si yo lo pongo en el carnaval y no lo digo, parece escrito para hoy. Tal cual. Pero sin embargo yo te traigo otros cuplés y eran otra cosa. Entonces es un juego apasionante porque te permite ver lo parecido y ver lo distinto. Ver cómo, por ejemplo, las derechas tenían un posicionamiento frente, bueno, al contexto internacional que puede tener algunos reflejos similares al de hoy, pero también es muy distinto. Ver cómo el debate en torno a los conceptos siempre fue un debate fundamental. Por ejemplo, ¿qué quiere decir defender la libertad? En el siglo XIX el concepto de libertad era lo que dividía a derechas e izquierdas. La postura frente a la Revolución Francesa. Bien, las derechas tendían a rechazar, a veces en general, el conjunto de la Revolución Francesa. Pero luego, por lo menos, no tanto el concepto de libertad, sino sobre todo el concepto que creían más revolucionario, y con razón, que era la fraternidad. Hay un José Lureta Goyena, cuando entra en la Academia Nacional de Letras, dice, con la libertad no tenemos problema. Con la igualdad tampoco, porque la debemos entender como igual libertad. El problema es la fraternidad, que hoy se traduce como solidaridad. Eso es lo que trae el desborde de la soberanía popular y lo digo textualmente, porque ahí ya empieza la lógica relacional, los regímenes izquierdistas que hay que evitar. Bien, Herrera, hablando del ruralismo conservador, decía, ¿dónde está la civilización en la campaña? Está en las estancias. Entonces hay que confrontar ese escudo de civilización, que son las estancias, frente al rancherío rural. Y sobre todo frente a las verbas socializantes y a las demencias ácratas que no deben llegar al medio rural. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando del vallismo. Estaba hablando de, por ejemplo, temas como, bueno, la regulación del trabajo del trabajador rural, que estaba planteado y que sin embargo tuvo que demorar 100 años.
estaba hablando del impuesto progresivo a la tierra, estaba hablando de la reformulación del modelo productivo y del modelo de esquema de tenencia de la tierra. O sea, estaba hablando de grandes temas. Y si tú vas para el siglo XIX, y bien, se hablaba también de esos temas. Y hoy también se habla de esos temas, solo de las que... masas, ¿no? La cuestión de las masas, Justamente. cómo contener a las masas y la dimensión de la participación popular. Que eso me parece que es un tema que atraviesa todo el libro y un siglo XIX con una democracia censitaria, porque en realidad recién a partir de la Constitución del 18 hay un voto universal masculino y en el 19 son menos los que votan, los que tienen derecho a opinar, ¿no? Y esto aparece en esto que dice Gerardo. Una política de notables donde el concepto de pueblo generaba divisiones muy importantes. Mientras que para algunos el pueblo era el populus, la nación, para otros el pueblo era los de abajo. Entonces esa visión de qué es el pueblo, que es un concepto siempre abierto a múltiples significaciones y es un concepto sobre el cual hay un debate permanente. Bueno, eso estaba. Me surge, pero aparte desde que tuve contacto con el libro, ¿por qué conocer la historia de los conservadores y las derechas? ¿Por qué es importante para entender la historia? ¿Por qué no de las izquierdas? ¿Por qué no de los socialismos? Bueno, ¿cómo no va a hacerlo? En primer lugar, retomar esto que conversábamos al inicio. Pensémoslo como suele decirse, como una historia inversa, ¿no? Derechas, izquierdas, si es un libro sobre las derechas, siempre tienen que va a aparecer aparecer las la izquierdas. izquierda. Pero recuerden que donde ponemos el foco, bueno, se iluminan aspectos que de otra manera en los relatos pueden quedar más generalizados, más soslayados. Ha habido, y eso no es un fenómeno estrictamente uruguayo, es un fenómeno más general, incluso global, ha habido un cierto desnivel. Realmente se han estudiado más desde los estudios académicos, pero también desde lo que es el terreno de las memorias, el testimonio, todo lo que es la narrativa histórica, mucho más las izquierdas, las distintas formas de izquierda, partidaria, social, los sindicatos de izquierda, partidos, militantes. Faltaba conocer más de Faltaba qué eran los enormemente. conservadores, qué eran Faltaba, las derechas. hacía mucha falta. Incluso también en las personalidades, en los grandes referentes, hay mucha más bibliografía de... Claro, pero además, esto que dice Maggie es fundamental, porque no tanto en relación al concepto de conservadores, porque Luis Alberto Herrera decía en forma textual y en forma muy reiterada, me enorgullezco de pertenecer a las clases conservadoras. El diario El Siglo tenía como lema fundamental, diario de las clases conservadoras. No había tanto problema respecto al concepto conservación o Ahora conservador. cuesta más. Sin embargo, con respecto al tema derechas, y esto ha sido clásico en el Uruguay, la autopercepción de alguien como que es de derecha es una cosa, bueno, mucho más complicada. Y esto tiene mucho que ver con un país en donde la mayor parte de la gente no tiene problemas en autopercibirse como de izquierda, pero sí tiene problemas en autopercibirse como derecha. Esto incluso se traduce en la clave de identificación política ideológica cuando en las encuestas dicen, bueno, yo estoy en este punto en relación a centro, centro-izquierda y estoy en este punto en relación a centro y centro-derecha. Es un foco, no es el único. Lo que pasa es que es un foco que la historiografía uruguaya y la memoria uruguaya retaseaba mucho. Se conoce mucho más sobre el discurso de las izquierdas y lo que hicieron y lo que no hicieron que sobre el discurso de las derechas, entre otras cosas porque muchas veces las derechas, tanto a nivel de los liderazgos políticos o sociales, como incluso de la masa popular, de las expresiones ya más populares, rechazaron esa autorrepresentación en términos de derechas. Por eso es un foco, es un espejo, ¿no? Interpelante. A ambos les agradecemos muchísimo. El libro ya está disponible en todas las librerías del país. En todas las librerías. ¿Cuándo sale el segundo? Muy en breve. Así que capaz que en algunos meses Los tenemos de nuevo. No más allá de septiembre, ya tendrán el segundo. Muy bien, Ya bueno, está. seguiremos conociendo un poco más acerca de estos periodos históricos de nuestro país, con el foco entonces en los conservadores, en las derechas, pero que bueno, derrama para otros lugares también. Ambos, muchas gracias. Muchas gracias. Nada, No, muchas gracias a ustedes. Pasaron también por arriba gente Magdalena Broquetas y Gerardo Caetano presentando este nuevo libro, Historia de los conservadores y las derechas en Uruguay. Tenemos que hacer una pausa, pero ¿te Nos parece? vamos y ya venimos.